Hola, siguiendo con distintas anécdotas de las épocas relatadas, quería agregar algunas otras, breves, pero también para ejemplificar algunas cosas de la época. Primero en la época que trabajábamos en la villa y que se estaba tratando de reconstruir el, el peronismo, con lo que se llamó la renovación peronista y todo eso en los años, a comienzos de los años 80, no seguían eh, al trabajo barrial que hacíamos en la villa y en los barrios, ahí trataban de acercarse distintas figuras para lograr acercarse distintas figuras para lograr ensanchar su caudal político, ¿no? En la lucha interna. Y bueno, uno de los que se había contactado era Grosso, que tenía, bueno, su trabajo en capital, pero bueno, en provincia no tenía prácticamente nada. Entonces, bueno, se había contactado con nosotros y siempre con la promesa de ofrecer ayuda para el trabajo que se estaba haciendo, qué sé yo, y se quedó en que iba a mandar a un representante de él a que viniera a reunirse con nosotros y con la gente de la villa. Había gente del barrio, pero se iba a hacer la reunión en la villa. Y bueno, entonces para eso los compañeros, bueno, citaron ahí a la gente, se armó para esperar al delegado de Grosso que iba a venir, Miguel Ángel Toma, que en ese momento no era muy conocido, pero bueno, ya después vimos cómo fue su trayectoria durante el menemismo y después, ¿no? Uno de los peores representantes, si se puede decir, salido de ese sector. Pero el asunto es que se armó una tarde entonces y bueno, hablaba yo con este Tomás, tenía que vueltas y dónde, yo en la zona no la conozco y cómo voy ahí. Bueno, finalmente arreglamos que yo lo iba a ir a buscar con mi auto al cruce de la Ruta 8 y la Avenida Márquez. Ahí lo estuve esperando, el tipo llegó tarde, la gente estaba reunida en el barrio especialmente para que viniera. Bueno, llega este hombre con su auto, toma y bueno, digo, bueno, vamos para el barrio. Y yo lo veía que no estaba muy cargo, que no le cuadraba mucho, pero bueno, venía con el auto atrás mío y bueno, cuando entramos en José León Suárez, ya estábamos cerca de llegar a la villa, ya se empezaban a ver las calles de tierra y era un día que estaba llovinando, eh, y entonces cuando estábamos ahí a unas cuadras de ingresar al barrio, me hace señas con las luces del auto que paremos. Y bueno, paro el auto a ver si había tenido algún problema. Y entonces, no sé, a 2 cuadras de donde estaba reunida la gente, me plantea que no, no, que ya por lo que vio del barrio, no, no, que ya por lo que vio del barrio, no había entrado a la villa, ya se daba cuenta de lo que era, lo que le iba a transmitir a Grosso, y que Grosso entonces iba a mandar la ayuda. Digo, pero Tomás, te está esperando la gente para escuchar lo que tenés que decir, en nombre de Grosso y del grupo del peronismo ese que estaba en Capital. Y me dice, toma, no, mira, para mí es suficiente, no, yo no tengo necesidad. Transmitile vos lo que yo te digo, pero no es lo mismo, toma, te están esperando, hicimos una reunión. Bueno, no hubo forma de convencerlo, toma, se subió otra vez a su auto y pegó la vuelta. Yo lo llamaría eso,
¿no? Probablemente tuviera este hombre alergia al barro, ¿no? La limitación del dirigente de pacotilla y alejado de la gente, ¿no? Bueno, no era el único, un ejemplo porque me lo acuerdo porque lo tuve que ir a buscar yo, y después la decepción porque tuve que entrar yo solo, ¿y dónde está este? No, se tuvo que volver. ¿Cómo que se tuvo que volver? La gente había dejado sus cosas para juntarse, ¿no? Que otra frustración más para la gente humilde que estaba esperando, no sé, ayuda, poder conseguir algo mejor. No creyendo mucho en esta gente, pero sí creyendo que, bueno, podían arrimar cosas que pudieran ayudarlos, ¿no? Así que, bueno, una frustración. Bueno, lo dejo ahí eso. Después había quedado una frustración. Bueno, lo dejo ahí eso. Después había quedado pendiente, Perón había hecho un acuerdo con Stroessner, lamentablemente sí, pero tenían una relación de cuando Perón había estado en Paraguay, y bueno, Stroessner había tenido una buena actitud para con él, pero bueno, sabemos lo que era Stroessner en el Paraguay. Sin embargo, habían firmado para hacer una especie de convenio que los médicos argentinos pudieran ayudar a desarrollar algo de algunas especialidades ahí en Asunción del Paraguay. Bueno, empezaron a insistir y creo que era fines del 75, habíamos vuelto de China y bueno, se decide que todo el equipo de ahí del hospital italiano haga un viaje para Asunción del Paraguay para, bueno, formar ahí, había terra que se había formado, pero no estaban para nada capacitados ni equipados, bueno. Entonces hubo contactos previos para ver, bueno, qué tienen ustedes, qué les falta, qué había que llevar. El asunto que no tenían casi nada. Tuvimos que llevar máquinas descartables, oxigenadores, un montón, íbamos un grupo grande, éramos como 10 12 hasta la jefa de enfermería venía, instrumentadoras, dos cardiólogos de los mejores, bueno, el grupo de cirujanos, anestesistas, todos. Estábamos nosotros, yo había llevado una técnica mía que había estado que no la había mencionado antes también, que la formé yo, era del grupo donde hacíamos el trabajo de base de González Catán, y yo la introduje en eso, una chica muy buena, Susi, también estaba ahí acompañándome a mí, y bueno, yo había hablado con los responsables a ver qué les fue, bueno, y en aquellas épocas los materiales todavía eran bastante precarios, años 75, no había muchas cosas, y digo, tienen para mantener la temperatura del paciente, algo que se llama intercambiador de calor, que eran de acero inoxidable, metálicos, extremadamente pesados para trasladar, y me dicen, sí, 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 eso lo tenemos todo. Bueno, menos mal, una cosa menos que llevamos entonces, porque bueno, había que meter todo en el avión para ir. Bueno, el asunto es que vamos, cuando vamos nos encontramos que este, bueno, primero, ese intercambiador de calor que ellos tenían era inusable porque los pacientes que se iban a presentar para realizar la cirugía eran adultos y ellos tenían uno pediátrico. Y el pediátrico tiene unas dimensiones de las conexiones extremadamente pequeñas. Si uno se lo coloca a un paciente adulto, eso le reduce la cantidad de flujo por una cuestión física que puede administrarle al paciente, con lo cual sería un desastre, lo estaríamos liquidando. Por lo tanto, no se podía usar eso. Pero bueno, vamos a la presentación de los casos porque nos quedamos helados, porque nos presentaron unos pacientes jóvenes, extremadamente jóvenes, eso es lo único bueno que tenían, pero unas enfermedades, unas cardiomegalias, unos tamaños de corazones que realmente no se veían todos los días. ¿Pero por qué era eso? Porque eran pacientes que estaban ya pasados totalmente de su enfermedad,
cardiovascular, pasados totalmente de su enfermedad cardiovascular, generalmente eran daños valvulares que tenían, no recibían los tratamientos adecuados y el corazón estaba ya de últimas y no sé, le llegaba hasta al estómago, el corazón era una cosa tremenda y arreglar eso, bueno, era una cosa complicada. Conclusión que, bueno, se seleccionan 2, 3 casos para hacer la cirugía, bueno, todo un drama, ¿no? Cómo sacarlo, los cirujanos hacen todo lo mejor que pueden. Bueno, nos habíamos encontrado con el problema que no teníamos el paciente al estar abierto y estar la sangre en contacto fuera del cuerpo pierde temperatura y no teníamos cómo calentarnos, tuvimos que inventar con lámparas infrarrojas que daban calor ahí en forma externa, porque no había nada, daban calor ahí en forma externa, porque no había nada para ponerle adentro, mantas, eh, irrigación constante con suero caliente en el mediastino para que el corazón no perdiera temperatura, porque si le baja la temperatura del paciente, y a este le había bajado creo que a 31 grados, el corazón está deprimido y no puede volver a contraerse y asumir la función. Así que estuvimos esperando que se calentara el corazón una vez terminada la cirugía, no sabíamos si lo íbamos a poder sacar, bueno, la verdad que fue dramático hasta que lentamente pudo ir recuperándose esos corazones, porque creo que hicimos 2 de los casos programados, no daba para más, le faltaban muchos elementos, bueno, finalmente lo sacamos, salieron los pacientes bien. Ahora eso no quiere decir que ya ha resuelto el problema a esos pacientes ya el daño estructural que tenían hecho esos corazones le iban a hacer pagar su precio en un corto plazo, ¿no? Ya estaban evidentemente pasados de la cirugía. Bueno, entonces fue todo así, medio eso que no, con una cosa no, profesionales de la mejor calidad y todo, lo mismo le pasó a los cardiólogos, Hernán y Ángel, 2 excelentes cardiólogos, para poder recuperar a los pacientes y no tenían ni siquiera completa la medicación adecuada para pacientes tan graves. Bueno, el asunto que con todo, yo creo que ayudó, no solo la pericia de los que estaban, sino la gran juventud que tenían esos pacientes que a veces le da una chance de poder recuperarse en las situaciones más adversas. Pero como anécdota de eso cuento también que antes de irnos de ahí nos movíamos en una especie de micro que nos ponían, porque éramos muchos, como no sé, entre 12, 14 personas, no sé, alguna para ir a conocer el lago de Ipacaraí, qué sé yo, y otra para un almuerzo que nos ofrecía un funcionario del gobierno paraguayo. Bueno, estábamos en una delegación, así que no podíamos decir que no, nos metieron en el micro y nos llevaron a un lugar que era una especie de mansión, casa quinta, ¿de quién era? Del yerno de Stroessner, que aparentemente era un figurón político con un poder impresionante en esa dictadura paraguaya. Bueno, cuando estamos por entrar a esa campo mansión, vemos que todos los parecía un lado de soldados camuflados con cascos, ametralladoras, rodeando todo ese campo. Y bueno, y ahí entramos, la verdad que mirábamos medio raro, qué era lo que se ofrecía ahí, que nos iban a dar, el almuerzo ese era un chupín de dorado, ¿no? Como cosa mágica, digamos, para la delegación argentina. Y lo peor es que cuando tal era el sistema represivo que se vivía ahí, que no solo estaban todos estos miembros del ejército así armados y prestos para la guerra por fuera,
sino que se hizo al aire libre dentro de la mansión porque era un día se hizo al aire libre dentro de la mansión porque era un día lindo, caluroso, con sol. Entonces ingresaron un montón de estos militares y se pusieron rodearon la mesa en la cual teníamos que almorzar, pertrechados y con las armas en la mano, atrás nuestro. Yo me miré estaba ahí junto con los cardiólogos, con Ángel y con Hernán, y la verdad que comer, no sé, nos sentíamos realmente en una prisión. Tal es así que a mí me provocó un profundo malestar y le digo, Hernán, vamos a caminar por acá. No, la verdad que no me siento en condiciones de comer nada. Cuando quisimos caminar nos impidieron. Estábamos prisioneros de eso, ¿no? Bueno, realmente no comí nada, salí ahí asqueado de ese lugar, qué sé yo, fue una reunión súper tensa, teníamos siempre hay algún tarado en el equipo, teníamos un cordobés que estaba ahí, que era un anestesista, que le festejaba todas esas bromas estúpidas que hacía el yerno de Stroessner. Entonces apareció ahí cuando nos íbamos con el avión, con un regalo para este cordobés, que eran 2 dorados ahí para llevar para la Argentina, de, no sé, gigantes, ahí que no sé, que tuvieron un despelote para subirlos al avión y qué sé yo. Bueno, realmente a veces hay viajes lindos y hay viajes que te dejan así con un recuerdo amargo y especialmente ligados tan dictatoriales como eso. Bueno, dejando de lado eso y hablando un poco de qué pasaba con los médicos en general en esa época, en los años 70 particularmente, después con la interrupción del proceso que fue muy dura, pero que después continuó un poco también en los años 80. Si yo uno pudiera calificar a los grupos médicos que estaban más comprometidos socialmente, generalmente uno los encontraba en las áreas en las cuales los médicos tenían un contacto muy directo con los pacientes, especialmente las áreas más sensibles, las áreas de pediatría. Muchos pediatras muy comprometidos con los cambios que se intentaban hacer en la época. Eh, Muchos que se dedicaban a la clínica médica, muchos también al servicio de psiquiatría, todos que tenían relación, muchos también al servicio de psiquiatría, todos que tenían relación muy directa con los pacientes, que fue una de las cosas que se fue perdiendo luego con el, bueno, todos en esos grupos había una gran cantidad de profesionales con un gran compromiso con las cosas de la época. Los que tenían menos contacto o que hacían otro tipo de especialidades, sí, obvio, había honrosas excepciones, pero en general no era mayoritario que el involucramiento, era más que nada una tarea profesional. Pero esa tarea profesional también fue evolucionando con la época y uno lo que cuenta por distintas cosas, de lo que representaron los años 90, que fue fruto también de lo que había pasado también antes con todos los procesos dictatoriales de fines de los 80, que no fueron solo de Argentina, sino de toda la región, era una política para la región, ¿no? Los torturadores argentinos estaban entrenados por militares franceses que habían hecho todos sus programas de tortura en la guerra por la liberación de Argelia, ¿no? De ahí vinieron a entrenar, ¿no? Nuestros militares, bueno, apoyados obviamente por los yanquis, pero los métodos esos originales eran traídos de los franceses y de la guerra colonial en África. Eh, bueno, eh, pasado eso y yendo también a cómo fue cambiando
las industrias farmacéuticas fueron creciendo de una forma atroz. Y a ver, en medicina yo puedo decir, por haber estado tantos años, que ha hecho a través del tiempo son unos avances tecnológicos espectaculares, espectaculares, especialmente en el área de diagnóstico. En el área de diagnóstico realmente es una década comparada con la siguiente, hay una diferencia atroz y eso es en beneficio de los pacientes en general, ¿sí? Si uno aplica bien esas técnicas de diagnóstico y no las sobreindica, está muy correcto. Pero en tratamiento, me refiero a los medicamentos, básicamente, la verdad que hay muy poca cosa nueva y efectiva, ¿no? Como siempre, ¿no? El tratamiento efectivo, real, más allá de los antibióticos y algunas drogas muy específicas para ciertas patologías, no es tan fácil hacerlo. Pero las industrias farmacéuticas tenían que sacar a toda costa nuevos medicamentos con los cuales cada... Y nosotros en los ateneos clínicos quirúrgicos que se hacen, bueno, se siguen haciendo todas las semanas en el hospital, una de las cosas que además de discutir los pacientes de la semana, se presentaban y nosotros teníamos distintos trabajos científicos sobre nuevos medicamentos que se estaban publicando con trabajos en el mundo, como ocurre ahora con la vacuna. Y nuestros cardiólogos, especialmente Hernán y otros, eran muy, muy especializados en detectar todas las trampas estadísticas que solían aparecer en esos trabajos. Entonces yo me acuerdo de los años 70 y 80 que cuando había o surgía algún medicamento o alguna terapia para mejorar alguna cosa, era claro que el resultado que se daba en ese estudio científico que se hacía, estadístico, que se daba en ese estudio científico que se hacía, estadístico, con pacientes, este, se mejoraba alguna condición claramente en los pacientes usando esa medicación y no la medicación que se estaba usando antes. Eso era así, si no, el medicamento no tenía sentido, digamos, que pudiera utilizar. Sí, bueno, a comienzos de los 90 empezaron a aparecer trabajos científicos en los cuales yo iba también, no siempre, porque yo a veces estaba muy ocupado, a veces no iba a todos, pero de golpe me encontraba que estaban presentando y bueno, generalmente uno de los cardiólogos, Hernán o otro, estaba analizando el trabajo y resulta que presentaban un nuevo medicamento para cualquier cosa, en este caso referido a la cardiología, pero bueno, qué sé yo, no sé, para cualquier parte de la cardiología y cuando terminaba ya no se buscaba que el medicamento fuera mejor que el anterior. Ahora, con que lo igualara, ya estaba bien, o sea, no tenía que ser peor. O sea, en lugar de buscar que sea mejor, había que buscar que no sea peor. Y bueno, y si no es peor, pero ¿cuál sería el argumento para poder venderlo? Bueno, la pastilla más cómoda para tomar, el color más lindo, el envase. Realmente, una pobreza, ¿para qué? Para desfinanciar a los sistemas de salud haciéndole gastar plata increíblemente. Bueno, de esos trabajos llenos, ¿no? Llenos. O sea que muy poco lo que se pudo aportar después de los 90 en ese sentido. Me refiero a medicamentos. En cuanto a después de los 90 en ese sentido. Me refiero a medicamentos. En cuanto a tecnologías, no, hubo sí cambios tecnológicos que ayudaron particularmente a tratar a pacientes graves y ese tipo de cosas. No todos fueron eficaces, pero hubo muchos que siguen siendo eficaces y que se siguen descubriendo. Pero las farmacéuticas en general han sido un palo en la rueda para el desarrollo de la salud equitativa e igualitaria en todos los países, y más en países con sistemas de salud no universales como es el nuestro. Bueno, y como para contar un caso clínico, este,
que también deja alguna enseñanza. Una vez me llamaron a las 5 de la mañana, había ingresado un paciente en un estado, habían convocado a todos los médicos del área cardiológica, hemodinámica y cirujanos cardiovasculares también, y el paciente estaba en un estado francamente terminal. Era un paciente ecuatoriano, joven de 31 años por ahí, tenía mujer, hijos, pero estaba realmente en un estado que uno lo miraba, bueno, tenía insuficiencia de todos los órganos, un corazón también parecido a los que habíamos visto en Paraguay, o peor, insuficiencia multiorgánica, y además insuficiencia hepática, estaba totalmente amarillo, que unido a la tez morena de la piel daba un color súper raro, y además estaba con una sepsis, una infección generalizada, raro, y además estaba con una sepsis, una infección generalizada, que eso no tratada, y eso le daba, además del aspecto, como un cierto olor, un poco casi incompatible con la vida, ¿no? Entonces se arma una discusión, eran como 20, 25 médicos ahí, a ver si se actuaba de emergencia para intentar asistirlo y ver si podía mejorar, o si se lo dejaba ya diciendo que este paciente se le daba el tiempo para que terminara de fallecer. Y hubo discusiones muy amplias. La gran mayoría de los profesionales discutían, todos con un alto tono científico. Era de la idea de no hacerle nada, de no tocarlo, de respetar ahí su vida. Pero bueno, hubo dos o tres que, un cirujano, me acuerdo, y básicamente el doctor Hernán, que bueno, ya estaba grande, ¿no? Y otros, yo también, y qué sé yo, que dijimos, "No, hay que darle una oportunidad, todavía no sabemos si el cerebro cómo está. Las pupilas estaban bien, que era lo único que tenía bien. Asistámoslo. Bueno, no, porque esto vamos a cometer ensañamiento médico, que sé, bueno, asistámoslo. Al final ganamos, esos pocos contra todos, ganamos y le colocamos una asistencia. Bueno, trabajosa al principio, que nada, por supuesto que no se vieron resultados temprano. Bueno, pero eso había sido muy temprano a la mañana, como digo, cerca de 25 médicos, yo iba de un lado para otro porque había otros pacientes, y en un momento me acerco ahí y los 25 médicos no estaban más. El paciente estaba con asistencia, pero todavía no se estaba recuperando. Y no había ninguno, ya lo único que veo es al doctor Hernán, que en ese momento yo creo que el doctor Hernán debía, porque esto no hace tanto, debía tener cerca de, no lo sé exactamente, pero digamos, estaba más allá de los 65, ¿no? Que es cuando en la medicina competitiva, cuando cumple 65, parece que es como que te dan un codazo para que ingrese otro, ¿no? Es una pésima costumbre que hay en la medicina. Entonces yo me acerco para hacerle un comentario de algunos resultados de laboratorio que estaban viniendo de ese paciente al doctor Hernán, y quedamos los dos solos ahí hablando. No había ningún otro médico en las inmediaciones. Y en medio yo estaba concentrado en contarle a Hernán esto. Hernán me dice, ¿vos te diste cuenta una cosa? Que eh, a los viejos la única forma que nos escuchen es cuando los demás médicos no saben qué carajo hacer con el paciente. Ahí me hizo tan mal, porque si había un genio de la cardiología era el doctor Hernán, y a mí qué me importa que tenga 68. No seamos boludos, hagámosle caso al que más sabe. ¿Qué tiene que ver si está lúcido, actualizado, es un genio? ¿Qué me importa la edad que tiene?
¿no? A mí me resultó una cosa espantosa, también lo viví después en carne propia, cuando yo también fui pasando las edades, lo que pasa que yo no soy tan diplomático como Hernán, y entonces a mí es difícil que me puedan pasar en ese sentido, o termino contestando de alguna manera que inhibe que se acerquen a querer descalificar justamente por una condición así. Bueno, dejando de lado eso, el paciente tardó como 15 días en empezar a recuperarse porque ni siquiera se podía colocar en lista de trasplante por todas las en lista de trasplante por todas las daño asociado más la infección severa que tenía, había que sacarlo de todo eso para poder colocar en lista de trasplante. El paciente estaba prácticamente en lo que se llama caquexia cardíaca, ¿no? Es decir, como que desaparece la masa muscular, lo único que le queda es ese corazón gigante y después los huesos, ¿no? Realmente impresionaba mirarlo. Creo que habrán sido unos 15 días y el paciente se pudo controlar la infección. El asunto que de alguna manera se lo puso también con cierta oposición en la lista para trasplante cardíaco. Muchos no creían que ni siquiera que si lo trasplantaban el organismo ese tan deteriorado no lo iba a tolerar. El asunto que como al mes, o sea, se llevó un montón de tiempo internado, apareció un órgano, se hizo el trasplante. Obviamente no fue un trasplante convencional, fue dificultoso, empezó a dar dificultades con ese corazón, pero bueno, cuestión de yo no sé si 3 meses o 4 meses, ese tipo trasplantado con su familia y sus hijos se fue a su casa, ¿no? Entonces, dos cosas de esto último, ¿no? Primero, hagamos como hacen los chinos, ¿no? Los viejos son los más sabios y busquemos aprender de ellos, no tirarlos por la ventana, ¿no? No es una competencia para tirarlo y como cumplió tal edad, entonces yo me pongo en el lugar de él y ahora yo soy el que sé y quizás sabes la mitad de lo que sabe el otro. ¿Eh? Aprovechar a los más sabios. Y como segunda cosa, démosle la oportunidad, especialmente cuando hay una juventud que pudiera ayudar a resolver hasta la enfermedad más tremenda y más severa, hasta la enfermedad más tremenda y más severa. Una oportunidad de, mira, yo no sé cuál habrá sido la evolución alejada de este paciente que luego se volvió para Ecuador, pero quizá, no sé, quizá esté bien ahora, o quizá haya vivido unos años, no lo sé, pero lo que haya sido es grandioso para un ser humano. Y si uno puede, en una discusión médica, imponerse y darle una oportunidad, puta, che, yo creo que se está haciendo mucho, porque esa persona no es esa persona, es la humanidad. Es mi forma de pensar, ¿no? Y que muchos colegas comparten, pero bueno, hay otros muchos que están más apurados por el tiempo y por lo